Buen día amigos. Tuve que atender un imprevisto y me ausenté varios días. Les ofrezco disculpas por no haber publicado videos. Agradezco también las nuevas suscripciones al canal. Los invito a suscribirse a los que están indecisos y a seguir compartiendo los videos con sus amistades. El día de hoy vamos a hacer una greca partiendo de esta idea. Para hacer esta greca requerimos chapa de madera de caoba. Para los paralelogramos del centro también requerimos de maple y tulipié negro para estas tiras que hacen como una especie de seta. Es una tira de maple, de tulipié negro y chapa de chopo para los extremos de la greca. El primer paso es cortar tiras de caoba a 8 milímetros. Vamos a cortar tiras de caoba de 8 milímetros. Vamos a cortar otra. Otra más. Tengo cortadas las 3 tiras de caoba. Ahora las voy a cortar a la mitad. Después aquí tengo una línea recta y aquí tengo una línea que es una inclinación de 45 grados. Voy a unir las tiras de caoba una a una, siguiendo las líneas de inclinación. Bien. Ya tengo una pequeña sábana. Ahora voy a marcar la inclinación de 45 grados para después cortarla. Bien, voy a cortar. Ya tengo mis 45 grados. Ahora voy a cortar el largo de 18 milímetros. Corto una. Voy a cortar otra tira más. Ahora voy a separarlas una a una del masking. Las voy separando. Y tengo mis paralelogramos, mi pieza del centro.
Ahora vamos a cortar tiras también de 8 milímetros con dos filetes a los extremos de 1 milímetro. Voy a cortar tiras de maple de 8 milímetros. Otra tira más. Otra tira más. Bien. Ahora voy a cortar los filetes de 1 milímetro. Y así sigo cortando todos mis filetes de tulipié negro. Ya tengo unida el maple con los dos filetes. Voy a cortar a la mitad para hacer un poco más grande la sábana. Bien, ya tengo una sabanita más grande. Ahora voy a cortar 45 grados. Primeramente vamos a cortar esta pieza. Es muy parecido a un trapecio, solo que aquí tiene una inclinación de 45 grados para que embone con este y continúe la inclinación de 45 grados del centro. Y de este lado tiene una inclinación de 68 grados para que embone con este. Este y este son la misma pieza. Cortar este. Ya tenemos la inclinación de 45 grados, ahora hay que separar las piezas para hacer nuestro corte de 68 grados. Ya tenemos la inclinación de 45 grados, ahora nos falta hacer la inclinación de 68 grados. Para eso he improvisado este pequeño artefacto de corte. Aquí tengo la inclinación de 45 grados que nos va a servir también de tope, y de este lado la inclinación de 68 grados que vamos a usarlo también como una guía de corte. La idea es la siguiente. Tengo mi corte de 45 grados, lo introduzco aquí, lo voy a fijar con masking para que no se me mueva. Y ahora esta inclinación de 68 grados la voy a usar de guía de corte. Y solo lo que hago es deslizar la navaja y cortar. Ya que cortamos, ahora se dan cuenta, tenemos nuestra pieza.
Introduzco la tira, llego hasta el tope, lo fijo y corto. Y tengo una pieza. Introduzco, lo llego hasta el tope, lo fijo y vuelvo a cortar. Y tengo otra pieza. De esta forma voy cortando cada una de las piezas que necesito. Bien, el siguiente paso es cortar esta pieza. Aquí tiene una inclinación de 68 grados que va a embonar con esta. Y aquí tenemos otra inclinación de 68 grados. Tengo mis tiras, las voy a cortar a la mitad. Ahora las voy a unir siguiendo esta línea recta y la inclinación de 68 grados. Las voy a ir uniendo. De esta forma voy a conformar una sábana muy pequeña. Voy a hacer el corte de la inclinación de 68 grados. Voy a cortar a 24 milímetros. Voy a cortar el largo. Esta es mi pieza. Ahora voy a ir separando uno a uno. Voy a cortar otra más. También tiene que tener una inclinación de 68 grados. La vuelvo a separar y ya tengo mis piezas. Bien, ya tengo cortadas todas mis piezas. Esta especie de trapecio que va aquí. Este paralelogramo que va acá. Y el paralelogramo del centro. Con sus dos filetes. Ahora vamos a iniciar el armado. Vamos a iniciar el armado. Tengo colocado ya el filete. Ahora voy a colocar uno aquí.
Colocamos otro acá. Voy a colocar el otro filete acá. Ahora va uno aquí. Coloco uno acá. Otro más por aquí. Estira así. Ahora va de esta manera. Ajustamos el filete. Continuamos avanzando. Colocamos este aquí. Ahora este otro acá. Y la cauda aquí. Maple aquí. Y ponemos este otro aquí. Solo nos resta cortar los sobrantes. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan los videos con sus amistades, denle click a la campanita para que sean notificados de un nuevo video. Les deseo un día maravilloso. Gracias, gracias, infinitas gracias.